Hola gente, en este video quiero hablar sobre este día 27 de mayo, Día de las Lenguas Originarias del Perú. Recordemos que en Perú hay 47 lenguas nativas originarias, 4 andinas y 43 amazónicas. En el caso de las andinas está el quechua, que todos conocemos, y el aymara sureño, de Puno, y en la provincia limeña de Yauyos hay dos subvariantes del aymara, el jacaru y el cauqui. Son hermanas del aymara. Hay teorías sobre esta lengua, ¿no? Se dicen que de ahí originó el aymara y se fue para el sur. Hay una segunda teoría que los incas llevaron aymaras del Collao a Yauyos, no, pero la más creída por los lingüistas es que de ahí nació el aymara. También hay la teoría de que el quechua nació en el centro del Perú. En este video nos vamos más a enfocar en el quechua. Es el idioma que yo conozco, ¿no? Bueno, si supiera lenguas amazónicas, hablaría amazónico, o si dominaría el aymara, básico, no sé. Hay que recordar que la lengua amazónica más hablada es la ayánica, seguida del aguajún. Claro, la lengua nativa más hablada en el Perú es el quechua. El quechua no solo es la lengua más hablada en el Perú, sino en América. La lengua nativa más hablada en América es el quechua, casi 10 millones de hablantes. Están esparcidos en Perú, en Bolivia, Ecuador, en Colombia, en la zona de Pasto. Hay una región llamada Pasto, entre la frontera con Ecuador. Ahí se habla quechua. Ñariño, como conocido como Ñariño. En Argentina, en el noroeste, Salta, Jujuy, siendo Santiago de Estero, la provincia de donde es Leodán. Recordemos que Leodán le canta, hay una canción que canta Leodán que dice Santiago querido, y le canta Santiago de Estero. Esa es la región de Argentina donde hay quechua hablantes. En el caso de Chile, en Atacama, hay unas comunidades pequeñas. En Chile hay una minoría de quechua hablantes en Atacama, en el desierto de Atacama. Estos son los lugares donde actualmente se habla el quechua. El quechua es la herencia del imperio inca, del Tahuantinsuyo. El quechua llega a Bolivia, Argentina y a Chile mediante la expansión inca. Hablemos un poco de la historia o el origen del quechua. Si hablamos del origen del quechua, solo hay teorías, ¿no? Porque estamos hablando de una lengua de hace siglos o hace 1000 años, ¿no? Nadie estaba ahí en ese tiempo, ¿no? Por eso, por lógica, solo hay teorías de esa lengua. Primeramente, para los lingüistas, historiadores y personas que estudian lenguas actualmente, les queda completamente descartado que el quechua nació en Cusco y que los incas lo expandieron a los lugares donde ellos conquistaron. Eso está completamente descartado en la actualidad. 100% descartado. Bueno, eso fue una idea que se creó también en tiempos de la colonia, ¿no? O sea, para la manera de pensar de los españoles, los incas hablaban quechua y ellos expandieron su quechua a todos sitios, ¿no? Era una manera de pensar europea, ¿no? Pero no, en la actualidad eso está descartado. La teoría más aceptada es que el quechua nació en el centro del Perú, entre Ancas y la Sierra de Lima. Esas son las teorías. Se cree que Chavín habló un proto-quechua. Proto-quechua, un quechua ancestral, no como el quechua que hablamos ahora, parecido. Hay una teoría que dice que Caral también habló quechua, pero esa teoría sí es muy difícil de aceptarla, ¿no? Mejor dicho, eso todavía no lo aceptan. Se dice nomás, ¿no? Es muy difícil saber qué idioma hablaban los Caral porque estás hablando de 1000 años, miles de años. De la teoría de que Chavín o el callejón de Huaylas con chucos se habló quechua. Hay una teoría así, el quechua ahí nació y se creó una variante, el quechua yungay en Ancas, y se expandió por todo el centro de Perú. Y hubo una ramificación del quechua sureño, el quechua chinchay, en actual Ica. Se dice, según la historia, que los chinchas hablaban una variedad de quechua. Ellos expandieron el quechua a Ecuador, porque ellos llevaban esa concha marina. Y a la vez llevaron el quechua a sus vecinos, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, sus vecinos actuales, ¿no? Los chinchas eran comerciantes, tanto marítimos como por la vía terrestre. Llevaban la concha marina. Hay escritos, crónicas del siglo XVI, que hasta llevaron la concha marina hasta el Collao, el altiplano.
Pero lo que sí es cierto es que ellos, al ser comerciantes, al llevar sus mercaderías, tanto por vía terrestre y marítima, difundieron su quechua. Cuando el Inca llega hasta lo que actual es Ecuador, y eso está documentado, registrado por las crónicas, que se sabe que ellos ya hablaban un quechua, parecido al quechua sureño. No igual, pero parecido, porque el quechua de Ecuador es la mezcla del quechua chinchano con las lenguas nativas de Ecuador. El quechua de Ecuador no es idéntico al quechua de Cusco, de Ayacucho, es parecido, sí, pero idéntico no es. Cuando Pachacútec expande su imperio, se enfrenta a los famosos chancas. Los chancas se sabe que estaban expandidos entre Huancavelica, Ayacucho y Apurí, siendo en Andahuayla su gran base, ¿no?, de los chancas. Pachacútec se enfrenta a los chancas y al vencerlos, y eso también está documentado en las crónicas, que Pachacútec adopta el quechua, esa lengua. Hay una teoría que los incas, o sea, hasta Pachacútec, hablaban aymara. También hay la teoría que los primeros incas, en el caso de Manco Cápac, hablaban lenguas altiplánicas. Se dice que hablaba un proto-aymara o el idioma puquina de los tiahuanacos. Recordemos, tanto Guamán Poma y Garcilaso de la Vega dicen en su crónica que los incas vinieron del collado del Titicaca, de Tiahuanaco. Y en esos tiempos, en el Titicaca, en el collado, se hablaba puquina, se hablaba uro y se hablaba aymara. Es muy probable que una de esas lenguas haya hablado Manco Cápac. Cuando Pachacútec expande su territorio, vence a los chancas, adopta esta lengua y en su avance se da cuenta que el quechua ya estaba expandido en gran parte del Chinchay suyo. Esta lengua es considerada por los incas como ya lengua franca, como lengua de los incas, lengua del imperio. Los siguientes incas, en sus conquistas hacia el altiplano, hacia lo que es Bolivia, Argentina y Chile, ellos expanden también el quechua. En esas zonas no se hablaba quechua. En Bolivia se hablaban otras lenguas. En Bolivia se hablaba aymara, uro o otras lenguas distintas, pero no se hablaba quechua. Son los incas que llevan el quechua. Está documentado también que el Inca Huayna Cápac llega a Cochabamba, un mitimais quechuas del Perú, y implanta el quechua ahí. Y desde ahí se empieza a hablar el quechua en Bolivia. El quechua en Bolivia tuvo décadas antes de la llegada de los españoles. Igualmente los incas llevan hasta Argentina, noreste de Argentina, el quechua, y también en la parte sur de Chile. En esas zonas no se hablaba quechua, se hablaba aymara, se hablaba otras lenguas nativas. En Ecuador ya se hablaba el quichua, como le dicen ahí, ¿no? En Argentina también le dicen quichua. En Pasto también llevan el quechua, los incas. Ya que hablamos de la historia de los incas y la historia del quechua, profundicémonos ahora de este día, 27 de mayo, o sea, el origen de este día. Ya, este día, 27 de mayo, en sí fue en 1975, el presidente Velasco Alvarado, él crea esta ley donde el quechua tiene que hablarse de manera obligatoria en los colegios del Perú. O sea, se refiere a un curso más, así como hay cursos de matemática, lenguaje, historia, un curso más que se tiene que enseñar de manera obligatoria. Así como en Paraguay. En Paraguay el guaraní es un idioma obligatorio, es un curso más, no es que te van a enseñar de vez en cuando, ¿no?, o que el profesor va a dar un repaso, no, un curso más. Velasco, Velasco da esa ley, pero lamentablemente, como sabemos, Velasco tuvo una enfermedad, le dio gangrena en la pierna y fue reemplazado por Bermúdez. Bermúdez no continuó esto de que se enseñe en los colegios el quechua. Acá hay que hacer un puntapié, ¿no?, o sea, una aclaración. Velasco fue el único presidente, ¿sí?, desde la historia del Perú, desde la independencia del Perú, que dio esta ley de que el quechua se hable en los colegios. Ningún presidente se preocupó o pensó en eso. Es más, después que él dejó el cargo y falleció, los siguientes presidentes, Bermúdez, Belaúnde, Alan García, Fujimori, todos los demás presidentes, no se preocuparon por esta ley, no le tomaron el interés debido, ¿no?
el único fue Velasco. Está muy bien. En el caso de Velasco, cuando él dio esa ley en 1975, él fue el primero en crear, hizo una investigación con lingüistas de ese tiempo, historiadores y gente de letras. Se creó 4 diccionarios, ¿no?, de quechua, de 4 variantes. El quechua Cusco-Collao, o sea, el quechua de Cusco y Puno. El quechua Ayacucho Chanca, o sea, el quechua de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. El quechua Ancas Huaylas, es el quechua del departamento de Ancas y del centro del Perú. Y el quechua Cajamarca Cañaris, el quechua norteño que se habla en Cajamarca, y el Cañaris que se habla en Lambayeque, en la Sierra de Lambayeque, Ferreñafe. Si retrocedemos un poquito, en tiempos de la colonia se usó el quechua como medio de evangelización. Se sabe que los corregidores, las autoridades españolas también sabían quechua porque tenían que comunicarse con los nativos. Pero son los evangelizadores, los curas, los párrocos, los padres, que tenían que aprender de manera obligatoria el quechua para expandir su catolicismo, ¿no? Fue por un medio de evangelización que el quechua se expandió en otros sitios, llegó hasta la selva, por medio de la evangelización. Siguiente el tema del quechua, también quiero hablar de las variantes, ¿no? Actualmente hay 3 grandes variantes del quechua. Hay el quechua sureño, el quechua central y el quechua norteño. El quechua sureño es el quechua más hablado y en el lugar donde más se habla es en el departamento de Apurímac. El quechua sureño se subdivide en 2 quechuas, pero se entienden. El quechua es el quechua Ayacucho Chanca, que es de Huancavelica, Ayacucho, y el oeste de Apurímac, con la provincia de Andahuaylas y Chinchero, y el quechua Cusco-Collao, que corresponde a los departamentos de Puno, la provincia Caylloma de Arequipa, la parte fronteriza de Arequipa, las alturas de Arequipa, y Cusco, y la provincia de Abancay, de Apurímac, parte de Grau también de Apurímac. Ese es el quechua sureño. El quechua central está entre los departamentos de Ancash, departamento de Lima, departamento de Junín, Cerro de Pasco y Huánuco, siendo en el departamento de Ancash donde está la mayor población de quechua hablantes en la variante central. Y el quechua norteño, que es el quechua que hay más minorías, donde están las más minorías, es el quechua de Cajamarca, el quechua Cañaris. El quechua Cañaris es en el departamento de Lambayeque, la provincia de Ferreñafe y la parte sierra de Ferreñafe. Estas son las grandes variantes del quechua, ¿no? Como digo, el quechua sureño es el más hablado. Ahora, volviendo a Velasco, una de las obras, llámenle obras, cosas buenas que hizo Velasco, porque hay gente que no está de acuerdo con Velasco, porque Velasco es considerado como un golpista y tantas cosas, ¿no? Dictador, todo le dicen a Velasco. Pero hay las cosas buenas que hay que reconocer de Velasco es que se preocupó por la gente del campo, la gente humilde, la gente campesina. Como digo, hizo ese decreto de que se hable el quechua. Y aparte, algo que es reconocido de Velasco es que creó la reforma agraria en el año 69, donde el campesino ya no iba a ser explotado. El campesino ya era dueño de sus tierras. Si retrocedemos atrás, recordemos que Tupac Amaru se rebeló contra los abusos de los españoles, los corregidores, los encomendadores, la mita, la encomienda, los tributos, todos esos abusos que había. En el año 79, 1789. Ya sabemos cómo terminó esto, ¿no? Amaru fue sacrificado por 4 caballos y todo eso, ¿no? Recién en 1821 se crea la independencia. Pero, ¿qué pasa en la independencia? En la independencia, cuando don José San Martín, el nativo, el indígena, seguía pagando tributo. O sea, es curioso, ¿no? Que se supone que cuando tú colonizas un lugar, tus colonos te pagan tributo a ti. Pero esos colonos ya no eran colonos, eran independientes, pero seguían pagando tributo. Se entiende también que un extranjero que va a tu pueblo, a tu zona, tiene que pagar tributo.
Pero ellos no eran extranjeros, los nativos no eran, eran más bien los autóctonos, los oriundos, los que la tierra más bien les pertenecía a ellos, pero los nativos seguían pagando tributo después de la independencia. Tuvo que pasar buen tiempo para que recién Ramón Castilla, ese presidente, uno de los mejores presidentes de Perú, él crea la abolición a los esclavos africanos, de origen a los afros, y la abolición al tributo del indio, como dice, nativo, indígena actualmente se dice, ¿no? Tuvo que pasar tanto tiempo para que recién el nativo peruano ya no pague tributo, o sea, prácticamente ya era un peruano más. Pero seguía el abuso que en las chacras, en las encomiendas, los hacendados, los gamonales, ya tuvo que pasar tantas décadas para que recién Velasco Alvarado, con la reforma agraria, se acabe para siempre el abuso. El nativo peruano vivió en una especie de estado feudal, o sea, como en la Edad Media, o sea, el patrón, el dueño, los explotaba, los hacía trabajar y les daba, solamente los pagaba con comida, con una remuneración que solo era para vivir. Así vivía el campesino por décadas. Bueno, recién con Velasco Alvarado, eso para siempre se acaba. Ahí se puede decir que el campesino peruano, el nativo peruano, era un peruano al 100% más, un peruano más. Ahora, tocando el tema del quechua, es muy probable, o sea, como dije, en el sur se habla más, que si tu familia, tus padres, tu abuelo, son de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, es muy probable que tú hayas escuchado palabras quechuas, o es muy probable que hasta sepas frases en quechua. Hay muchas personas peruanos que se avergüenzan o se esconden o se hacen los locos, se dicen, no, yo no sé quechua, no sé nada, ¿no? Se hacen los indiferentes, ¿no? Muchos peruanos hasta tienen apellidos quechuas, pero de alguna manera se ocultan o se avergüenzan de su origen, de su identidad. Apurímac es el departamento donde más se habla quechua. Por eso si tu papá o tu abuelo es apurimeño, seguro que tú debes saber algo de quechua, no puedes hacerte loco, decir, no, yo no sé, porque ahí se habla bastante quechua, y todo el sur. Claro, si eres del norte, de la costa norte, de Piura, de Tumbes, Trujillo, no es probable que no, porque ahí no se habla, ¿no? Bueno, es entendible. Pero si eres sureño, eres de origen sureño, sea papá, abuelo o bisabuelo, ¿no? Has escuchado en tu casa quechua, sabes palabras en quechua. Yo, a ver, así rapidito voy a decir unas palabras en quechua, mira, tocamos el quechua, ¿no? A ver, ahí vamos a aprender algunas palabras en quechua. La palabra sí se dice ari, la palabra no se dice manan, manan sí debes haber escuchado, manan, manan cancho. Hombre se dice jari, mujer se dice guarmi, sol se dice inti, eso ya seguro lo escuchaste en el colegio, ¿no? El inti sol, ¿no? O las monedas, ¿no? El billete de Alan García. Luna se dice quilla. Otras palabras en quechua, los números, a ver, 1 al 5. Juk, Iskay, Quinza, Tawa, Pisca. Recordemos, Tawa 4, Tahuantisuyo. Tahuantisuyo, Tawa 4, suyo. Tahuanti, esos 4 suyos unidos. Otras palabras en quechua, a ver, frases básicas en quechua es ¿cómo te llamas? Es Imataxutik. Imataxutik. Si vas al Cusco, Ayacucho, Apurímac, o la zona quechua de Puno, porque la parte sur de Puno es Aymara, cerca del lago también. Dices Imataxutik, te van a entender, le estás preguntando cómo te llamas. Otra palabra es ¿de dónde eres? En quechua es Maimantacanqui. ¿De dónde eres? Maimantacanqui. ¿Cuántos años tienes? Aika Guatayumicanqui. ¿Cuántos años tienes? Aika Guatayumicanqui. Bueno, si seguiríamos las clases quechua nunca acabaríamos. Este video quise resumir, ¿no? Por último, el quechua, o sea, así tan fuerte, o sea, este imperio inca Tahuantinsuyo, tanto influyó no solo al Perú, sino a Sudamérica, que se usa quechuismos desde Ecuador, en alguna zona de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, heredados del Tahuantinsuyo. Palabras más que todo de alimentos, comidas, quinoa, palta, papa, cañigua,
chirimoya, cochayuyo, yuyo, choclo. Ya, estos términos no solo se usan en Perú, también se usan en Argentina, en Chile, Ecuador. Términos que usamos acá. Es herencia de los incas, herencia del quechua. En el caso de animales, ¿no? Ya sabemos, el llama, alpaca, vicuña, guanaco, vizcacha, cóndor. ¿Qué más podemos hablar? Chacra, ¿no? Chacra es un término que se usa acá, es quechua. Cancha, pues eso, cancha, bueno, tiene dos significados según contexto, cancha de comida, canchita, ¿no? Ya, claro, en Estados Unidos le dicen porcor, bueno, el que quiera le dice porcor, acá le decimos cancha, canchita. Y también está la cancha de donde juegas el partido o cancha, el lugar amplio, ¿no? Donde puede ser lo que se en la cancha. Hablando de cancha y lugar amplio, pampa. También es un término que usamos acá bastante, ¿no? Pampa. Calato. Calato, ¿no? Ese es un término muy común acá, calato. ¿No? El caso de calato sí se usa en Perú nomás. Calato viene de cala, en quechua, calato. Bueno, son palabras, ¿no? En quechua, ¿no? Son más palabras, ¿no? Pues si no, no acabaría, ¿no? Y por último, como reflexión, esto ya es como reflexión y opinión personal. Por último, yo escucho cuando hablan de patriotismo, nacionalismo, identidad, lo asocian mucho al fútbol. Y está bien, ¿no? Cuando el Perú fue al Mundial, muchos hablaron de eso, yo soy patriota, yo soy nacionalista, yo quiero al Perú, que es mi blanquirroja, todo el himno nacional está bien, está muy bien, eso sí. Pero si hablamos de identidad, hablamos de cultura peruana, no hay nada más nacionalista que la cultura inca y el quechua. No hay nada más nacionalista que el quechua. No estoy criticando a los futbolistas, ¿no? Todos gritamos los goles de Paolo, que fuimos al Mundial, sí, pero está bien eso, pero si hablamos de identidad, de patrocinio, nacionalismo, la cultura quechua, cultura inca es lo que nos identifica. El quechua fue la lengua que habló Atahualpa en el encuentro de Cajamarca, con Filipillo, con el cura Vicente Valverde. El quechua lo habló Tupac Amaru cuando hizo esa revolución en Cusco y se expandió en todo el Perú. El quechua lo habló el taita Andrés Avelino Cáceres y sus montoneros, como así lo fueron llamados, ¿no? Pues estos campesinos indígenas de la zona del centro y parte del sur, ¿no? Entre Huancayo, Huancavelica y Ayacucho. Él les habló en quechua. Si nos damos cuenta, el quechua está bien arraigado a nuestra cultura, a nuestros héroes, ¿no? Es muy importante aprenderlo. No digo que seas un experto quechua, ¿no? Porque es un poco difícil a un costeño, un limeño, pero sí aprender esa lengua, lo básico, tratar de rescatarles. Esa es nuestra identidad, eso sí es identidad, eso sí es cultura. Porque yo he visto, vuelvo a poner el tema del fútbol, ¿no? Porque se asocia el fútbol al patriotismo, ¿no? La gente se despertaba temprano, madrugaba, hacía cola para sacar boleto, ¿no? O sea, para el mundial, está bien, pero con esas mismas ganas, ¿no? Te despiertas en la madrugada, haces cola, sería bueno que los peruanos busquen trabajo, o peruanos estudien, o los peruanos hagan valer sus derechos, ¿no? Porque hay muchos que se saben de memoria, los equipos, los futbolistas, pero no se saben sus derechos como peruanos, ¿no? No conocen ni sus propias leyes, ¿no? No conocen ni su propia cultura, ni su propia historia. Pero sí se saben los nombres de jugadores, de estadios, esas cosas, o sí se despiertan de madrugada, hacen cola, ¿no? Así también se debería esforzar para uno, por su país, por su gente, ¿no? Me acuerdo también que la gente hasta reclamaba, ¿no? Cuando en el caso del álbum Panini, ¿no? Le gritaba a los ambulantes que por qué no traen las figuritas, ¿no? Bueno, igualito, yo mismo, el mismo ejemplo, ¿no? Así debes reclamar a las empresas extranjeras, ¿no? Que abusan del peruano, ¿no? Cuando Paolo salió el antidopo positivo, ¿no? Y también en la tele decían hay que protestar, hay que hacer marchas por Paolo. Y hubo marchas, ¿no? Está bien, bueno, está bien, pero así también se debe protestar, así también te debes molestar cuando nuestras autoridades no hacen caso a lo que pide el pueblo peruano, ¿no?
Bueno, gente, este fue el video de hoy día, Día de las Lenguas Nativas. No quise minimizar a ninguna lengua, solo que no lo sé, es ignorancia, ¿no? No sé hablar lenguas amazónicas. Y como dije, el aymara lo sé básico. Aymara, a ver, palabras, es el viva el Perú en quechua es causacho en Perú y en aymara es jayaya, Perú. En caso de la Amazonía, como dije, Ashánica es la lengua más hablada. Yo no sé nada, soy, entre comillas, ignorante en esa lengua, ¿no? Y después en este video hablé más del quechua. Bueno, gente, este fue el video de hoy día. Ya saben, aprendan quechua. Quechua es la identidad del Perú. Quechua es la identidad de los peruanos. Nos vemos hasta un nuevo video.